Buenas tardes. Nuevamente les agradecemos que continúen con nosotros. Esta es la última conferencia del ciclo Los sismos y sus consecuencias, que ha tenido lugar desde el lunes hasta el día de hoy aquí en el Seminario de Cultura Mexicana, en colaboración con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hemos obtenido muchos aprendizajes, hemos tenido una excelente respuesta a través de redes sociales, a quienes también les agradecemos que sigan esta transmisión. Y para concluir este ciclo, me permito presentarles al arquitecto Javier Fausto Hernández, arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialización en planeación regional y urbana en el Bouwcentrum Rotterdam, en Holanda, docente y conferencista en diversas universidades del país, y de la maestría en restauración arquitectónica Manuel del Castillo Negrete de Lina en Churubusco. Ha colaborado en diversas revistas especializadas de México y el extranjero en temas de arquitectura y es fundador y coordinador general de Espacio Urbano y Arquitectura SC, desde donde ha participado como coordinador general de diversos programas de ordenamiento urbano. Les pido por favor un aplauso para él. Y él nos va a dictar el día de hoy la conferencia Los sismos y la reconstrucción, su impacto en el carácter de los poblados rurales. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Buenas tardes allá a todos. Primero quiero agradecerle al seminario y a la Universidad Michoacana de San Nicolás la oportunidad que me brinda en esta invitación de compartir con ustedes una preocupación. La preocupación frente a la situación generada por los sismos, que es grave, es muy grave, un enorme impacto que ya veremos más adelante, de una enorme gravedad. Esto existe, está, pero a mí particularmente, adicionalmente a eso, me preocupa la reconstrucción. La reconstrucción, lo sabemos y lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, pues hay diferentes criterios, hay precipitación, desde luego, frente a la gravedad y a la urgencia de atender lo que el impacto que genera los eventos sísmicos. Esa precipitación y esa quizá falta de concepción, de imagen de qué queremos en la restauración, es una preocupación que es lo que yo pongo ahora a consideración de ustedes. Esa es un poco la idea de lo que voy a platicar. Yo he dividido esta plática en tres partes: unos antecedentes o introducción, aspectos generales de tipo general. Después los sismos, específicamente su impacto, el impacto social, ambiental, paisajístico, las acciones y programas de reconstrucción y, tercer punto final, propuestas de intervención y cómo me parece que deberíamos un poco enfocar la reconstrucción, particularmente, y así se titula, en el ambiente rural, que me preocupa mucho, en los asentamientos de carácter mucho más rural que urbano, aun cuando, y haré alguna referencia también, el patrimonio histórico, vernáculo inclusive, en algunas zonas urbanas también sufren el impacto, desde luego, de los sismos, pero también de la reconstrucción y de consideraciones que me parece que no están enfocadas integralmente a la protección ambiental, paisajística, cultural y etcétera. Bien, ¿qué estoy pensando y qué consideración haríamos sobre el carácter? ¿De qué estamos hablando? Bueno, es el conjunto de rasgos, cualidades, circunstancias que distinguen y le dan identidad a un asentamiento, lo hacen diferente. Caracteriza y distingue asentamientos, zonas, conjuntos y regiones. Bueno, la naturaleza propia de cada lugar, la expresión del clima, el entorno,
la fisiografía y la cultura del grupo humano, y es muy importante, porque el carácter de un asentamiento no es solamente lo físico, histórico, ambiental y tal, sino el cuerpo humano, el cuerpo social que le está dando una imagen y un carácter a un lugar. Bueno, se forma a través del tiempo y está vinculado fundamentalmente a actividades productivas del sector primario, en el caso del ambiente rural. El carácter de un poblado contribuye notablemente a la identificación de la población con su lugar y el sentido de pertenencia a un sitio. Lo iremos subrayando. Esto me parece determinante, porque en las reconstrucciones perder el carácter de un lugar es atentar también con una serie de consideraciones que vinculan a la población con su sitio y que bien pueden impulsar desarraigo y una falta de identidad con un lugar. Por eso me parece que la reconstrucción tiene que tener consideraciones muy particulares. El ambiente rural y comunidades del país. Bueno, en poblados habitados por una población cuya actividad fundamental se vincula al campo, sí, a la actividad primaria. En zonas urbanas también, originalmente rurales, pero que son alcanzadas por el crecimiento de la ciudad incorporadas al tejido urbano. La Ciudad de México, por ejemplo, al crecer, integra poblados, unos de mayor relevancia, digamos, académica, en términos de arquitectura, como San Ángel, Coyoacán quizá, pero también poblados de carácter más modesto, pero con un gran valor de conjunto como arquitectura vernácula. Estoy pensando en Iztacalco, en Iztapalapa, en otros sitios que tienen, que fueron y son todavía con un resabio, digamos, más rural que urbano, pero que están ya inmersos dentro de un ambiente francamente urbano en la ciudad. Aquí destacar también, bueno, los poblados de carácter más rural que urbano en los bordes de ciudades y en localidades con poblaciones de hasta 50,000 habitantes. Aquí tenemos un problema. Los censos dicen que tenemos un poblado rural a partir de 2.500 habitantes en adelante. Perdón, urbano, y de 2.500 para abajo es rural. Es decir, rural hasta 2.500 habitantes y de 2.500 habitantes en adelante es urbano. A mí me parece que esto es un despropósito, porque tenemos poblaciones de 50, 60, 70,000 habitantes con un carácter mucho más rural que urbano, y entornos de población al revés, con poblaciones más bajas pero que tienen un carácter mucho más urbano. Es decir, no nos vamos a meter un poco en el tema, pero sí apunto que hay una dificultad en la definición de lo rural y lo urbano en términos de población. Habría que agregar otras cosas mucho más que esto. Ahora, uno de los problemas que hemos padecido, yo diría que desde la década de los 60, 70 del siglo pasado para acá, es el despoblamiento en el campo. Y esta es una de las causas que generan también impacto, y me estoy refiriendo ahora a consideraciones de cómo tenemos asentamientos rurales antes inclusive de los sismos. ¿Qué problemas tenemos? Porque no debemos imaginar que antes de los sismos todo es perfecto, pero para nada. Ahora vamos a comentar un poco esto. Y uno de los problemas es el despoblamiento, justamente. Vean ustedes, en 1990 el censo habla de un 57% de población urbana y 43% rural, y para el 2010 tenemos un 63% de población urbana y 37% de población rural. Es decir, va obviamente decreciendo la población rural por migraciones a centros de población francamente urbanos, inclusive la migración en búsqueda de empleo a otros países, específicamente Estados Unidos. Es decir, tenemos un despoblamiento en el ámbito rural, con migraciones a los asentamientos urbanos. Y vean un poco el resultado abajo en esta fotografía. Bueno,
Como ya dije antes, no quiero pensar que antes de los sismos tenemos una situación idílica. Vean ustedes, antes de los sismos, específicamente el 2017, al que voy a básicamente enfocarme, tenemos abandono del campo y actividades económicas. Tenemos destrucción de la edificación por intervenciones inadecuadas. Tenemos edificaciones sin vinculación tipológica. Tenemos pérdida del carácter e impacto en el ambiente rural. Vean estas fotografías que son anteriores a los sismos de febrero y donde tenemos voy a ampliar un poquito la meseta Purépecha, esto es en Cherán, en Michoacán. Seguramente aquí nos acompañan algunos compañeros del estado de Michoacán y sabrán estas referencias y estas preocupaciones que yo apunto. Vean esto en el centro de Cherán, la destrucción en Cherán también, el impacto de la falta de normatividad en la imagen en general. Vean esto esto es en Guanajuato, San Luis Potosí, perdón, y esto es en Sinaloa, ¿no? Los crecimientos desproporcionados en ese sentido con respecto a estas arquitecturas populares o arquitecturas de tierra, las arquitecturas vernáculas. Bueno, en la meseta Purépecha en lo específico, y esto es resultado de trabajos personales años atrás. Pudiera haber algún cambio actualmente, no, son fotografías inclusive de años atrás, ya digo, y un poquito el estado de la meseta Purépecha en Michoacán, que es un corredor fundamental en términos culturales e históricos en el estado y en el país. Tenía en ese momento, y digo que ojalá haya cambiado para bien, pero pudiera haber cambiado para peor. Vean, deterioro del medio natural y productivo, deterioro y desorden del espacio público, como se ve abajo, destrucción, alteración y pérdida de arquitectura vernácula, falta de mantenimiento del patrimonio arquitectónico monumental, deterioro, y esto es muy importante porque, como veremos más adelante, los impactos sobre particularmente las arquitecturas de tierra, el adobe, y hay un caso específico del gran sismo de Chile del 2010. La destrucción de las arquitecturas de tierra fue el 90%. Y lo que analizaron en su momento es que un porcentaje muy alto de esto era por falta de mantenimiento, falta de cuidado, de protección, que no es la cultura de mantenimiento que no tenemos en nuestro país. Me parece que lamentablemente no existe una cultura de mantenimiento. Bueno, un deterioro general del carácter y de la imagen del poblado de la meseta y está, bueno, fuertemente impactada en su autenticidad e identidad. Así encontramos hace algunos años la meseta Purépecha antes de los siglos, ¿no? Vean ahí las fotografías, Angahuan, Capácuaro, Charapan, en fin, la situación. Aquí una cuestión de imitación estrológica. Mucha de la población michoacana trabaja en Estados Unidos y entonces con un legítimo deseo de mejorar su vivienda mandan recursos, divisas para mejorar la vivienda. Es muy legítimo esto, pero hacen frecuentemente la mandan con la fotografía de viviendas y de residencias o de casas habitación de los entornos de Los Ángeles o San Diego. Y entonces la transformación es terrible. Vean aquí un resto de una vivienda michoacana, la Troje michoacana, y vean lo que el recurso que se mandó fue transformando. Entonces, apunto que antes ya de los sismos tenemos un problema serio ahí. Ahora, vamos a ver, riesgo sísmico. En estos esquemas de CONAPRED, tenemos los estados con riesgo bajo en verde, riesgo medio en amarillo y riesgo alto en rojo o marrón. Bueno, esto básicamente se concentra en la parte media y sur del país. Si lo comparamos con los pueblos mágicos, que es un programa de turismo, que ahorita voy a referirme a él, 111 pueblos mágicos, originalmente eran 83,
y me parece que el año pasado, si no mal recuerdo, agregaron 28 más. Entonces, 111 pueblos mágicos. Un paréntesis. Yo creo que el programa de los pueblos mágicos tiene muchas bondades y tiene otras cuestiones que me parece que han inducido cuestiones escenográficas con un folclorismo de la imagen que me parece muy sancionable. Sí está bien invertir recursos para el mejoramiento, pero integral, no hacer fachadas, ¿no? Que es un poquito lo que me parece que está en el fondo de esto. O sea, mantener el carácter no es arreglar las fachadas, es una cuestión integral mucho más amplia. Sería, por ejemplo, absurdo pintar zonas, ¿no?, fachadas, y hacer ahí un arreglo cosmético, y hay zonas que no tienen agua o drenaje. Esto me parecería totalmente sancionable. Y eso es parte de las preocupaciones frente a este programa. Pero independientemente de esto, cerrando el paréntesis, si cruzamos la concentración de los poblados mágicos y el carácter y lo que implica este programa y su aportación económica, y lo cruzamos con el mapa o plano del país donde están los riesgos, pues justamente coincide, y tenemos entonces 49 localidades en estados de riesgo medio y alto. Entonces ya podemos aquí ir apuntando la problemática que para el carácter de estos poblados puede generar la zona en la que están, que implicaría programas muy rigurosos de prevención antes que el asunto de correctivos o de atención una vez pasado el evento. Aquí otra vez cruzamos las localidades rurales de acuerdo con la CONAPO y el Censo General de Población. Aquí tenemos la concentración de localidades rurales, otra vez en la parte media y baja, y justamente otra vez para poder compararlo con las zonas sísmicas, pues es justamente esta zona. Esto es, la ruralidad está efectivamente en un porcentaje muy alto en riesgo latente frente a la situación de sismos en la que se encuentra el país. Los estados con mayor proporción de población rural se encuentran en la franja sur del país, en los estados, bueno, Oaxaca, Chiapas, Tabasco. En la parte central destacan los estados de Zacatecas, acá, Zacatecas, San Luis Potosí y Veracruz. Un par de planos más interesantes me parece el mapa de registro histórico de terremotos en México. Vean esto, y están otra vez concentrados en la parte media y sur. Aquí apunta dos muy graves eventos de 8 grados de magnitud en el Pacífico, en la orilla y frente al Pacífico. Y un dato interesante que me parecía importante destacar: entre 1998 y 2014 hemos tenido 33.792 eventos sísmicos, y básicamente en esta concentración, otra vez en la zona rural, en las zonas, digamos, con este carácter del que estoy apuntando como preocupación. Bueno, los sismos y su impacto. Ahora refiriéndome específicamente a los sismos del 7 y 19 de septiembre. En rojo, desastres materiales y número de muertes elevados. Ciudad de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas. En amarillo, desastres materiales altos, pero bajo número de muertes. Guerrero, Edomex y Veracruz. En verde, solo desastres materiales, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala y Tabasco. Bueno, este es el resultado, digamos, del sismo del 7 y 19 de septiembre. Ahora aquí, el total de víctimas. En total 471 personas, y es la parte, digamos, más grave del efecto y del impacto, de los cuales tenemos 369 fallecidos y 102 víctimas en el temblor del 7 de septiembre. Esto es el de
el 19 y esto es del 17. En total 471 personas en septiembre. Ahora, 5.765 viviendas dañadas solo en la Ciudad de México. 16.000 planteles educativos dañados. Y esto es muy importante, porque se habla siempre, obviamente, de la necesidad de atender el asunto vivienda. Por supuesto que hay una gravedad ahí. Pero la cosa escolar, los equipamientos, los hospitales, las escuelas, ya, por no decir la parte cultural, museos y tal, en fin, tienen un impacto enorme. 16.000 planteles educativos dañados, 53 centros de salud con daños mayores, aparte, digamos, del equipamiento de salud, más de 250.000 personas sin casa en todo el país. Y en total, los dos temblores han dejado 180.731 viviendas con daños en 8 estados, 6 millones de afectados por cortes en el suministro de agua, porque aquí hay otra parte de impacto muy serio: la infraestructura, el agua, los servicios de electricidad. Si hablamos siempre de los efectos del sismo en términos de vivienda, y sí, claro, ahí hay una parte fundamental, pero todo lo demás, los equipamientos, las redes, los servicios, es terrible, es enorme. Y esto, finalmente, regresando al asunto del carácter, bueno, están impactando efectivamente el carácter de un lugar, y ninguna duda. 4.8 millones de gente sin electricidad. Estos datos, por supuesto, son los inmediatos al evento. Impactos un poquito a manera de resumen. Socioeconómico, desde luego, destacar que lo más grave son las pérdidas de vidas, por supuesto. Viviendas, pero pérdidas de viviendas, equipamientos y servicios y actividades productivas, y es un impacto muy serio también en términos de la actividad productiva y el ingreso de la población afectada, y una alteración grave de la vida cotidiana. Desde el punto de vista cultural, patrimonio edificado, patrimonio intangible, afectado. En lo físico, urbano, ambiental y paisajístico tenemos una pérdida de infraestructura, redes, vialidades, contaminación y alteraciones graves del medio natural, deslizamientos, maremotos en las zonas costeras. No es el caso de septiembre del año pasado, pero suele ocurrir problemas como estos. Aquí, para abundar un poco en que cuando hablamos del carácter, no estoy pensando en que se afectó solamente lo visual, es decir, el paisaje, sino es muchas cosas más que justamente contribuyen o conforman el carácter y el ambiente rural, ¿no? Ahora, frente a ese problema, frente al sismo, frente al evento, la estimación de recursos necesarios para la reconstrucción, otra vez septiembre 7 y 19. Aquí, buscando y rastreando, hay una desinformación enorme, o mucha información, para decirlo de otra manera. Es decir, a veces contradictoria, cifras que luego se corrigen, cifras que son condicionadas a que falta quién sabe qué, en fin, a punto que las cifras estas pudieran estar cortas y que evidentemente no hay una fuente que permita asegurar la cantidad total de los recursos. Pero el gobierno informa, datos de noticias periodísticas, internet, digital, informa que son más de 38,000 millones de pesos los recursos preliminares necesarios para reconstruir las localidades afectadas. Y aquí una primera preocupación: ¿cómo y quién va a invertir esos recursos y bajo qué criterios? Sabemos que frente a la gravedad como veremos más adelante, la gravedad del evento, la respuesta inmediata es saber constructoras, ya llenar de constructoras con los recursos. Y además es un negocio muy importante. De pronto las constructoras merodean en el asunto, en el drama, y hacen negocio, por un lado. Por otro, de pronto edificaciones, sabemos que están en riesgo por el evento, pero que podrían rescatarse con máquinas, con tractores, destruyendo y demoliendo las construcciones.
Es decir, es una cuestión de respuesta masiva que pretende que rápidamente se vea una acción, pero que tiene una serie de impactos culturales, sociales, ambientales muy grandes. Y se dice, oficialmente esta cifra no es definitiva, pues no se determinaba a esa fecha los censos de daños en Morelos, Estado de México, Puebla, Ciudad de México. Es decir, apunto aquí que hay siempre una inconsistencia con respecto a las cifras. Chiapas y Oaxaca se estiman 6.500 millones de pesos para iniciar la reconstrucción. O sea, aquí preocupa desde luego el evento, el sismo, pero luego aquí voy apuntando la preocupación de la reconstrucción. Bueno, ¿alguna otra nota aquí? A ver si no me pasé. No, aquí estamos bien. Otra nota de prensa digital dice: a la restauración y reconstrucción de edificios históricos o de valor cultural se destinarán cerca de 8,000 millones de pesos y 13,000 millones de pesos para rehabilitar más de 13,000 escuelas. Bueno, ya se está apuntando la inversión requerida para también equipamientos. En expansión se menciona lo siguiente: los recursos de FONDEN, del Fondo de Desastres, que son recursos por 9,000 millones de pesos que pueden complementarse, se dice, con un bono catastrófico del Banco Mundial de 6,000 millones de pesos. A manera de resumen, lo que se dice que sumando todo esto es de, digamos, unas 3 semanas atrás, entonces se habla de un total de 52,400 millones de pesos más el bono catastrófico, que son 150 millones de dólares. Esto es lo que en principio yo encontré que es el gran total de lo que se destina a la reconstrucción de los sismos septiembre del año pasado. Entonces, aquí, ¿cómo se van a meter esos recursos? ¿De qué manera y qué impacto tienen en el desarrollo, en la cultura, en el ambiente, en el paisaje, en la calidad de vida de un lugar? Vean, del terremoto de 2010 de 8.8 grados en Chile, gravísimo, del cual se están apenas 8 años después, se están acabando de reponerse, de reconstruir. Dice, el terremoto afectó gravemente el área de la Gran Concepción a 5 ciudades de más de 100,000 habitantes, a 45 ciudades más allá de 5,000 habitantes y más de 900 pueblos y comunidades rurales y costeros. Obviamente, yo digo que en las ciudades se parecen muchísimo en muchas zonas, pero en las zonas más vulnerables me parece que son las zonas rurales, con poblaciones menores, por supuesto, pero hay una gran vulnerabilidad en esto. Ahora, cerca del 90% del adobe quedó en el suelo, y ya veremos más adelante la consideración, entre otras, de la gravedad del impacto, es que no había mantenimiento en ellos. Propuestas de intervención. Bueno, yo propongo 4 fases en las acciones de intervención. La fase 1 es la inmediata, la emergencia. La emergencia inmediata a los minutos, a las horas después del evento. Labores de rescate, salud pública y seguridad general. Hay una acción pública, comités, y hay una acción de la administración pública. Acción privada, las ONGs, grupos de vecinos, asociaciones de vecinos, los colectivos. Y desde luego social, la solidaridad colectiva que se manifiesta directamente y sin mayor control y que es fundamental y que es muy significativa. Lamentablemente esta primera fase dura unos días y después va diluyéndose. Y sabemos cómo meses después sigue todavía gente en campamentos, en casas de campaña, en la calle, sin ninguna atención y sin que nadie, lo peor, les diga nada de qué perspectiva tienen para reconstruirse. Y esto pasa desde luego, ciudad y campo. Una segunda fase posterior a la anterior sería evaluación y cuantificación inicial de daños. Es decir, vamos a saber de qué estamos hablando en términos de impacto. Una tercera fase, la búsqueda de la normalidad con propuestas de acciones y programas, organizaciones de la sociedad civil
y una determinación y obtención de recursos públicos y privados a partir de tener una evaluación y cuantificación del daño. Y finalmente una fase 4, inicio de la reconstrucción. Aquí destaco que me preocupa que si esto no se maneja, como diré más adelante, como un proceso racional, meditado, que establezca las prioridades y que permita que realmente esto se hagan intervenciones permanentes y que garanticen que estos eventos se pueden controlar o minimizar o atenuar en el futuro. Lo que responde, me parece, es a la necesidad política de que se vean acciones. 1. 2, a que haya negocio para algunas constructoras. Es decir, cuando no tiene su tiempo y su meditación estas cosas, entiendo que hay que tener una respuesta urgente. Sí, pero precisamente porque es urgente, requiere también una preparación, una meditación, una reflexión sobre esto. A ver, la fase 4, voy ahora a detallar un poco la reconstrucción, que es un poquito lo que apunté en un principio como preocupación. Acciones en el aspecto físico urbano. Se requieren respuestas inmediatas, ya decíamos, sí, pero considerando necesidades y requerimientos que de no cumplirse pueden provocar situaciones que acentúan la vulnerabilidad del conjunto edificado. Por ejemplo, no definir y establecer con rigor manuales y formas constructivas que resistan los sismos que pueden venir en el futuro. La precipitación en esto puede generar que en el futuro acentúe la vulnerabilidad del conjunto edificado. Afectarán a la población en el futuro y al patrimonio cultural, ambiental y paisajístico de nuestros asentamientos, sí, concretamente en el carácter, con un sentido amplio del carácter de un asentamiento. Las acciones inmediatas que yo apunto aquí serían: primero, elaborar un diagnóstico riguroso para establecer el grado de deterioro y las prioridades de intervención en infraestructura y vivienda. Determinar suelos urbanizables y no urbanizables, las reservas requeridas para reacomodos de población y el trazo urbanístico de estas. ¿Por qué? Porque frecuentemente algunas zonas tienen tal deterioro que prácticamente implican un reacomodo de población. Pero si ese reacomodo no tiene una racionalización del territorio, volvemos a caer en lo mismo. No se puede poner en cualquier lado. Hay un suelo urbanizable y un suelo que no debe ser urbanizable por sus características. 3. Establecer criterios arquitectónicos y constructivos del programa de reconstrucción, cosa que frecuentemente no se hace. Yo diría que la mayor de las veces no se hace. Con criterios que sean compatibles con las tipologías, materiales y sistemas tradicionales locales. Una cuestión que enraice lo que se hace, que busque las raíces formales, ambientales, tipológicas del sitio, para que tenga una expresión, sí, contemporánea, moderna y tal, pero con esa raíz que vamos a ver más adelante. 4. Una cosa muy importante: vincular a la población al proceso de reconstrucción y mano de obra local. Me parece que sobre todo en el campo esto es determinante, porque es una manera de que la población, que será quien se encargue de la protección y el cuidado, ellos, de su patrimonio edificado, para hacer lo suyo, tiene que vincularse al proceso de reconstrucción y no estar solamente de espectadores esperando cuando llegue la constructora a hacerlo. 5. Organización de cooperativas de producción de materiales de uso local. Adobe mejorado, tejas, tabique y bloc, capacitación de personal de obra. Ya hoy hay muchas técnicas para que se pueda manejar arquitectura de tierra, el manejo de adobe, que está presente en gran cantidad de nuestros asentamientos rurales y que puede dársele como adobe mejorado o como estructura de protección de mallas electrosoldadas, en fin, y otros elementos cuando se aplanan, en fin, y que pueden justamente darle una mayor seguridad frente a riesgos futuros.
las acciones a corto plazo. Elaboración o actualización de esquemas de ordenamiento de los poblados afectados. Es una oportunidad frente al drama enorme que constituye esto. Es una oportunidad enorme de tener una revisión de la estructura misma del asentamiento y de la localidad para establecer con rigor qué poblado queremos, lo que nos llamamos nosotros una imagen objetivo. ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos que sea esto? ¿Qué zonas de productividad importante no deben ser urbanizables? ¿Qué zonas de bosques deben conservarse y cuidarse? ¿Qué zonas de carácter histórico central, la parte histórica de inicio del poblado, debe conservarse y cuidarse? ¿Con qué carácter? En fin, es una oportunidad de una reflexión que está justamente en este tema. Esquemas de ordenamiento de los poblados afectados. 2. Reglamentos urbanísticos, cartillas y manuales con criterios arquitectónicos que ya mencionó antes y constructivos para equipamientos y viviendas con respeto a tipologías locales. El aprovechamiento del material rescatable de la edificación colapsada. En un caso que vamos a ver más adelante en Chile, mucho de lo que se hizo fue, veamos qué material que está, en lugar de con bulldozers acabar con todo, qué material todavía es rescatable, se puede reutilizar. Conformar programas de reconstrucción y mejoramiento, gestión de recursos y determinación de etapas y metas a cumplir en corto y mediano plazo. Elaborar un plan preventivo a partir del atlas de riesgo y mantener la vinculación, insisto en esto, la vinculación de la población local en el proceso. A mediano plazo, yo creo que es fundamental que la experiencia, que el drama de un sismo como estos fomente, obligue, induzca a la reflexión para consideraciones como estas. Programas educativos y de información escolar. Fomento a una cultura de mantenimiento de la edificación. Elaboración de un plan preventivo a partir del atlas de riesgo. Capacitación de personal y mano de obra, las famosas escuelas taller. España, tiempo atrás, a través de la Agencia de Cooperación Internacional Española, estableció una serie de vínculos con América Latina, con México específicamente, en Colombia, Cartagena, en fin, y en otros sitios, y en México también, la posibilidad de escuelas taller que permitan que haya una continuidad constructiva en estas tipologías históricas de un lugar. Y finalmente, programas de difusión permanentes a la población en general sobre los valores ambientales, patrimoniales y paisajísticos de los asentamientos y conjuntos patrimoniales, rurales y urbanos. Aquí es una parte central, porque la población, en un muy legítimo deseo de mejorar su vivienda, piensa que el adobe es un material, por ejemplo, para hablar de la arquitectura de tierra, que es un material que no puede y no debe usarse. Yo creo que al contrario, como vamos a ver más adelante, hay muchas posibilidades de manejo con esto, y la arquitectura de tierra está en la historia de la humanidad, no es una novedad. Y claro, con las posibilidades que hoy de tecnología tenemos, podemos y debemos mejorarlas, pero es una cuestión que tiene una implicación como esta, que la población entienda que tiene una serie de posibilidades de protección, de vivienda, de armado de una vivienda, pero también que tiene un valor patrimonial. Y desde luego la vinculación de la población local en el proceso que he estado diciendo. La reconstrucción debe vincularse además con la población local, con colegios de arquitectos, ingenieros, facultades, escuelas afines, para obtener apoyos de pasantes, bolsas de trabajo y servicio social. Y aquí es muy importante, en todo el país, con resabios de cultura indígena, tenemos el tequio y la participación de la población vinculada con el trabajo. Si algunas arquitecturas son resultado justamente de un trabajo colectivo, son las arquitecturas vernáculas y las arquitecturas de tierra, la arquitectura doméstica. Entonces, no solamente es una cuestión que vincula a la población con el proceso de protección y cuidado, sino que tiene una historia también en términos de la participación de toda la población en la construcción de su hábitat, ¿no? Bueno, ahora aquí voy a pasar muy rápidamente, y son ya las
quizá las últimas láminas, algunas consideraciones de lo que sí se está haciendo ya frente a esta preocupación que yo externé. Me dio mucho gusto al rastrear y buscar información digital, encontrar muchas intervenciones que ya están respondiendo a esta inquietud que yo estoy poniendo aquí a consideración de ustedes. De la revista Gato Pardo hablan de por lo menos 6 grupos: Arriba México, Mejorando un Hogar, Bien MX, Industrial 19, Alianza Tierra y Reconstruyendo el México Olvidado, que están trabajando con la comunidad y haciendo trabajo con rescate de arquitecturas vernáculas y tipológicas de tierra. Alianza Tierra específicamente dice: este grupo busca involucrarse con las comunidades para que ellos mismos, junto con voluntarios dispuestos a ayudar, levanten sus casas. Una de las cosas más importantes que les parecen es reutilizar los materiales que sigan sirviendo de los derrumbes, como ladrillos, por ejemplo, y usar las formas de construcción que se han utilizado ahí desde hace mucho tiempo. En Oaxaca, la Fundación Harpelú está haciendo un trabajo muy interesante, muy importante de rescate y de búsqueda, más allá de que pudiéramos coincidir o no con algunos elementos, pero están trabajando ya con una forma y una tipología que permita seguridad, pero que permita vinculación con el carácter del entorno. Dice: el uso de materiales amigables con el medio ambiente y respeto a la tipología tradicional de las comunidades. Esta fundación inició un programa de reconstrucción en el 2017. Y dice que en este proyecto, que tiene una alianza con la UNAM, se ha diseñado una prensa especial para hacer adobes mejorados con materiales constructivos. Esto que estamos mencionando en términos de usar la tierra con características de una tecnología que permita dar mayor seguridad. Ahora, aquí lo mismo. Esto es también de la fundación y son otras tipologías. Hablan de las zonas más afectadas. Se desarrolla una estrategia de reconstrucción en algunos edificios civiles y programa para la vivienda autosustentable. El proyecto parte del respeto por las tipologías de la zona. Destacan esto y están trabajando aquí. Vean, esta es una casa afectada, pero que tiene una cierta tipología, y entonces están tratando de buscar un rescate con esta visión que estoy mencionando. Este otro trabajo de los arquitectos, Pascal Arquitectos, que está también buscando que aquí en equipamientos o en vivienda aquí, y otro despacho que está trabajando aquí con una búsqueda de una tipología usando elementos tradicionales. Esto en Antioquia, en Colombia. Esto en un programa de vivienda saludable en Chiapas. Esto en Sinacantán, esta construcción, esto en Chiapas, y esto es una construcción de tapial. Esa construcción que con unos cofrados o tableros de madera de ambos lados del muro van haciendo hiladas de adobe. Ya veremos una casa muy notable en España después. Bueno, aquí inclusive con alguna cuestión de adobe mejorado, la posibilidad de una casa rural por otros CC arquitectos que están trabajando en esto. Desde luego, cuando la edificación patrimonial como esto se encuentra inmersa en una zona mucho más urbana, pues la perspectiva de desaparecer es enorme. Creo que también tendríamos que cuidar un poquito esto, como esto en Puebla, para tratar de rescatar en Atlisco y rescatar el elemento, pero conservar sus características, aún a pesar de que ya el contexto no está ayudando en la conservación del conjunto. Bueno, acá 2 citas de la arquitecta Tatiana Bilbao y el arquitecto Rocha, que están participando en un grupo que se llama Reconstruir México, y que me parecen muy destacables estas notas. Ellos dicen: la gente está tirando sus casas, que muchas veces son patrimonio histórico familiar, frente a la preocupación que estamos diciendo. Y dice: a cambio de una vivienda de adobe de 100 metros cuadrados, el gobierno le está ofreciendo una casa de bloques de hormigón de 40 metros. Es decir, aquí es donde otra vez, frente al drama del sismo, nos preocupa la reconstrucción, ¿no? Y dice también: se trata de una medida temporal, pero sabemos por experiencia pues que lo temporal se acaba por ser definitivo,
¿no? Lo más definitivo que hay es lo provisional. Y el arquitecto Rocha, de ese mismo equipo de Reconstruir México, dice: no somos un país a que le sobren los recursos, hay un gran potencial en casas que tienen un 70% rescatable, porque reforzando el adobe, se puede cumplir con los reglamentos de construcción, además de preservar la identidad y la memoria. Esto es fundamental si estamos en la preocupación de la reconstrucción frente a la conservación del carácter y las implicaciones que eso tiene. En El Salvador, vean esto, y aquí es muy interesante, porque en el ejercicio de rescate, también esto es resultado de una intervención como respuesta a unos sismos, y entonces todo el proceso de reconstrucción permitió que se establecieran liderazgos comunitarios, que fue una oportunidad para que se organizara toda la comunidad y hubiera liderazgos que quedaran permanentemente en la protección y cuidado y la intervención del patrimonio y de la edificación de conjunto. En cambio, esto en Perú, y es una preocupación que yo apunto, frente a la respuesta así inmediata, precipitada, no reflexiva, de intervención de constructoras que simplemente en prototipos hechos a distancia, sin saber el carácter, la tipología y el ambiente del sitio, hacen cosas como estas que dice que pasaron en Perú. Aquí la arquitecta Tudela, arquitecta biourbanista de Perú, dice: antes del desastre el problema ha sido encontrar terrenos baratos, ¿no? Está bien, pero frente al contexto del post-desastre será más difícil por la urgencia de concretar proyectos y la especulación inmobiliaria que estos sucesos lamentablemente conllevan. Sí, después de esto viene obviamente la especulación del suelo, dónde vale más, dónde puedo conseguir barato, alguien que está pensando que le puede ofrecer vivienda ahí y entonces le suben el precio, entonces vienen procesos especulativos ahí muy nocivos que habría que cuidar. Me tocó ver esto, no son resultado de una respuesta a un evento catastrófico como lo estoy mencionando, pero sí habla de una respuesta equivocada en un caso de gobierno y en un caso particular frente a la vivienda tradicional y típica de Tlacotalpan. Tlacotalpan, como saben, está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial, en el Golfo, en el estado de Veracruz, Tlacotalpan, justamente enfrente del río Papaloapan. Estas son las tipologías locales. Vernáculo. ¿Perdón? Vernáculo. Vernáculas, claro. Bueno, algunas con mayor calidad, digamos, de relevancia, pero finalmente local, vernácula, doméstica. Esto fue contemporáneo, desde luego, con esto, porque son de décadas, y hace unas 2 décadas probablemente, en un programa de vivienda institucional que se hizo en Jalapa, sin haber ido al sitio, la respuesta fue esto, en el borde de Tlacotalpan. Escasamente 2,10 metros por ahí de altura, con un clima en el verano, y pues, bueno, finalmente fue un fracaso en el inicio, la gente no se quería meter, finalmente se metió y obviamente se salió. La gente, años después lo vi, pues ya pintarrajeado, alguien le creció un piso, etcétera, y la gente realmente vivía afuera y nomás se metía a dormir y ya por puro compromiso, ¿no? Pero vean ustedes esto. Y luego una intervención, hay varias de este tipo, privadas, es una casa privada, de alguien que malinterpreta, digamos, las tipologías y deja esta cosa un poquito burda de lo que puede ser la interpretación de la tipología que estamos viendo. Bueno, este es un caso estupendo que me parece muy destacable en Chile, Pichuquén, un caso exitoso de reconstrucción patrimonial después del sismo del 2010, el de 8.8 grados que yo mencioné antes. Vean, antes y después la intervención. Y la nota que dice Pichuquén, Chile, dice, bueno, la reconstrucción, a los años del sismo se sumó la falta de mantenimiento, que es lo que estamos ya diciendo. Pero antes de la intervención, o de la intervención de reconstrucción después del evento, los habitantes generaron un plan de emergencia.
Apuntalaron estructuras de adobe, acopiaron tejas y protegieron techumbres en tanto llegaba la intervención técnica. Es decir, decidieron nada de bulldozers que me tiras todo, vamos a cuidar lo que hay y lo reconstruimos con un carácter determinado. Vamos a mantener nuestros poblados, nuestro ambiente. Se capacitó un grupo importante de maestros locales para la reconstrucción de una arquitectura de tierra. Algunos otros ejemplos, estamos ya acabando, no los canso más, pero vean otros ejemplos que se antojan mucho. China, intervenciones con adobe, equipamientos, este ambiente en España, esto también es en España, y esta, que es una construcción desde luego de tipo medio, quizá medio alto, pero de tipo medio, en términos de ingreso, en Huesca. Es una casa de tapial que fue premiada, entonces es de adobe, es de tierra toda ella, pero hecha en tapial con hiladas paulatinas, no consolidadas, del arquitecto Ángel Castellanau, Premio Internacional de Arquitectura de Tierra Cruda. O sea, la tierra perfectamente se puede hacer si reflexionamos y cuidamos un poquito el asunto. Bueno, por supuesto que hay construcciones en otras latitudes del mismo país, en piedra, y otros que pueden mantener el carácter de un lugar. Ahora, a mí me parece importante destacar esto. El sismo es un suceso, pero la reconstrucción es un proceso. Y esto es fundamental, porque ese proceso requiere reflexión y tiempo, aun cuando hay una necesidad urgente. Pues ya vimos cómo a casi un año apenas están aquí en la Ciudad de México, que es donde más recursos y más peso político tendría la reconstrucción. Imagínense cómo estarán los poblados al interior. Si aquí en la ciudad, que es donde tenemos mayor resonancia política, apenas a casi un año van a empezar a ciertas cosas, pues ¿cómo estar luego? Bueno, si de todos nos vamos a tardar, ¿por qué no hacemos una reflexión real de qué queremos y cómo restaurar? Entonces, aquí apunto los riesgos de la reconstrucción. La precipitación sin planeación y consideraciones tipológicas sería uno. Sus efectos: desvinculación tipológica, ocupación de suelos inadecuados y pérdida del carácter de la localidad y secuelas culturales y económicas. La gente no se apropia de su patrimonio. 2. Falta de reglamentación. ¿Qué efectos? Vulnerabilidad constructiva, riesgos latentes en eventos futuros. 3. Marginalidad de la población en el proceso. ¿Qué efectos? Pérdida de identidad, desinterés, desarraigo y falta de apropiación de su patrimonio. Bien, estamos acabando la última parte. La conservación y el cuidado del patrimonio rural y urbano como un patrimonio colectivo. ¿Por qué? Finalmente, después tomen, ¿por qué yo tendría que cuidar el carácter de un sitio? ¿Por qué? Porque contribuye a conservar testimonios de formas de vida, hábitos, costumbres y tradiciones de una comunidad en un lugar a lo largo del tiempo. Constituyen la expresión de la cultura de grupos sociales manifestados en la historia de barrios, lugares y el espacio público de los mismos. Conforman paisajes urbanos singulares, componentes de la riqueza paisajística de los poblados. El cuidado de ellos contribuye al desarrollo económico, al turismo y al mejoramiento de la calidad de vida. Ya vimos cómo es uno de los, digamos, motores de programas como el de Pueblos Mágicos, el carácter, el sitio y el patrimonio del lugar. Y finalmente contribuyen al orgullo, y es muy importante, al orgullo por el lugar en que se vive, a la identidad y al arraigo. Por eso tendríamos que cuidar ese carácter de los poblados rurales y las similares dentro de los asentamientos más urbanos. Les agradezco mucho su paciencia con esto. Les damos las gracias al arquitecto Javier Fausto por esta última ponencia del ciclo Los sismos y sus consecuencias. Le agradecemos a las personas que nos han seguido en redes sociales y los esperamos el próximo lunes 13 de agosto. Los que pueden acompañarnos a las 11 de la mañana, el doctor Patrick Johansson
nos va a dictar una conferencia sobre la caída de Tenochtitlan, justo un 13 de agosto. Muchas gracias. Gracias. Sí, si quieren, cerramos ahorita la transmisión y seguimos